Estamos en Antwerp, vinimos a un festival de diseño increíble que dura 3 noches, donde vienen más de 60 artistas que han trabajado para empresas como Nike, Apple, Gucci, para Hollywood, para lo que se te ocurra. Viene gente de todas partes del mundo porque es uno de los mejores festivales de diseño de Europa, y tuve la suerte de venir con 3 colegas a vivir la edición de este año, la cual se fue de las manos completamente en la tercera noche, así que para entender la rareza de este evento, acompáñame a recorrer la ciudad que lo celebra. Bueno, acabamos de llegar a la central de Antwerp y me acabo de enterar que esta estación es una de las estaciones más lindas del mundo, aparentemente, así que la vamos a filmar un poco ahora. Está tremenda, miren lo que es ese techo. Una locura. Gigante, gigante, no se puede creer. Estábamos hablando acá con un colega que probablemente han construido hasta esa planta de ahí y después han empezado a construir hacia abajo, porque hay un montón de pisos más hacia abajo. Por supuesto, no importa dónde vas en este planeta, siempre tenés comida argentina. ¿Dónde está la bandera? Ahí. Acabamos de almorzar, ahora estamos yendo hacia el Depto, no sé, hotel, no sé qué carajo es, y vamos a intentar descansar media horita y después nos vamos al evento. Llegamos a la habitación. Hace muchas horas que no duermo, pero estoy contento porque acabamos de llegar y hay una habitación así grande que se la agarró un colega mío. Hay otra habitación igual de grande acá que me la agarré yo. Después abajo hay otra habitación igual de grande y después hay un living que la agarró el otro colega. Somos 4 personas, así que nada, tremendo. Miren qué linda la vista de acá. Y el único problema es que acabamos de llegar, no he dormido nada, se puede notar probablemente en mis ojeras, y nos tenemos que ir al evento ahora en 1 hora, así que tengo que bañarme, cambiarme y salir para el evento, así que no sé cómo voy a hacer para estar despierto porque vengo con unos 3 días de resfrío y nada, todo el cansancio del avión, el viaje, etc. Bueno, vamos a ver qué sale. Acá estamos llegando al evento. Vamos a ver qué onda. Tiene buena pinta. Y el lugar está tremendo. Está al lado del agua. Muy piola, la verdad.
En el evento había de todo. Habían 3 autos que los habían convertido en canvases para que pudieras dibujar lo que quisieras sobre ellos. También podías hacer tu propio diseño usando bloques de madera y te lo imprimían con un método antiguo de impresión que se llama xilografía. Después había un lanzapintura para hacer grafitis y nos pusimos a intentar hacer el logo de la empresa con pintura. La cerveza y la gaseosa estaba aproximadamente a 4 euros, el vino a 7 y los tragos entre 11 y 13 euros. La comida salía entre 12 y 15 euros y tenías wraps de comida india, wraps marroquíes, hamburguesas y papas fritas. Todo frito. Las charlas eran muy inspiradoras porque había gente que sigo desde hace muchísimo tiempo y ni siquiera sabía que iban a estar ahí, como por ejemplo el que trabaja para hacer el UI de las películas de Marvel y de todas las películas de ciencia ficción, que se puso a comentar que ahora están haciendo productos en la vida real para Audi y otras marcas de automóviles. Y después todo se empezó a poner un poco más raro hasta que llegó una persona que se puso a incentivar el uso de la inteligencia artificial para el arte y luego de eso se terminaron las charlas porque eran las 12 de la noche y decidimos no quedarnos a la fiesta porque estábamos todos muy cansados. Nos acabamos de despertar con un sueño, comiendo unos waffles bélgicos. Me están haciendo bullying. Estamos yendo a Carrefour, me parece. Vamos a comprar un poco de frutas o algo. La mayoría no ha ido al baño. Estamos todos atorados. Ayer el evento estuvo increíble. No se puede creer que todo esté tan bien diseñado. Lo van a ver en el video seguro, pero hay un montón de cosas para hacer, un montón de charlas. Y del evento quedan 2 noches más. Son 3 noches, las 3 noches tenés desde las 5 hasta las 12 las charlas. Y a las 12 empieza una fiesta hasta las 2 de la mañana. La fiesta de anoche no las tuvimos que saltear porque estábamos todos destruidos. Eric había dormido 0 horas en las últimas 43 horas creo. O sea, llevaba 43 horas despierto. Yo había dormido 4 horas nada más, así que estábamos todos muy cansados. Dijimos, dejemos la fiesta para mañana. Hoy nos vamos a quedar a la fiesta seguro, veremos qué sale. Es bastante británica la ciudad, tiene un aire a Londres. Está muy bonita la verdad. Ahora estamos volviendo del supermercado. Compré un shot de jengibre porque todavía no se me va el resfrío del todo. Y también compré smoothie, frutas, granola, intentando meter un poco de fibra al cuerpo y de vitaminas. Así se va el resfrío. Por acá las calles parecen muy como las calles de París. Es muy bonito, muy tranquilo también, no veo mucha gente, es muy pintoresco también. La gente es muy tranquila, me encanta la verdad. Miren acá qué bonito. Bueno, acá en Antwerp pasa el 80% de los diamantes del mundo. Me parece una locura. También es muy conocido por la moda. Hay muchos diseñadores de moda que salen de acá. Tienen un diseño muy lindo que ayer estuvimos viendo algo en el festival. Y ahora vamos a ir a almorzar un poco porque tenemos hambre. Es muy curioso que acá en la ciudad tenés, por ejemplo, esto así es más como si fuera Londres, pero después si ves acá por este lado, parece más como si fuera París, porque los edificios son más altos. Claramente tiene la misma influencia que varios países de acá de Europa, pero es muy curioso cómo se parece en algunas áreas a algunos lugares y en otras áreas se parece a otros lugares.
Bueno, esa catedral que acaban de ver fue construida durante 170 años, una barbaridad. Y es la catedral más grande que hay acá en Bélgica, está acá en Antwerp. Al segundo día de Us by Night, que es el festival de diseño al que vinimos, y está buenísimo. No me canso de ver todo el diseño que tienen, como pueden ver ahí atrás. Sale una fiesta acá en el salón principal que es tremenda. Allá al fondo hay un mega escenario atrás de todo eso, y acá adelante hay otro escenario un poco más chico detrás de eso. Está lleno de sillas y la gente se sienta ahí a ver a los artistas que vienen a hablar. Artistas y creativos y agencias de diseño, etc. Está buenísimo. La verdad no tenía idea de este evento yo. Me ha parecido una locura. Llegué nomás y estoy muy cansado, son las 3 de la mañana, ha sido un día muy largo, nos recorrimos un montón de la ciudad, estuvimos como 4 o 5 horas caminando por la ciudad, de ahí nos fuimos al evento, ahí fueron como 5 charlas seguidas y después la fiesta, todo el día al palo, comiendo encima comida frita, que no estoy acostumbrado a ello. Y espero que mañana sea también un día genial, pero sinceramente si terminara hoy ya estaría súper contento, recontra vale la pena. Vamos a ver qué onda mañana. Voy a descansar, hasta mañana. Death by iPhone. Algo que no me había dado cuenta antes de ir a Antwerp
es que ahí es donde se festeja Tomorrowland, que es uno de los festivales de música electrónica más grandes del mundo, a uno que siempre quise ir cuando era adolescente y que tiene hasta su propia tienda donde venden un montón de cosas de Tomorrowland. Che, ¿y si abrimos un lugar y vendemos comida? Dale, ¿qué podemos vender? No sé, pizza, papa frita, pescado, falafel, pasta, sushi. No se decidieron y dijeron ya fue, vendemos todo. Bájame. Recién comimos mulfits, que son... What was it? Mussels. Mejillones. Te traen como 70 mejillones. Yo no pedí eso porque no me gusta mucho la comida marina. Estos se comieron todos, unos cracks. Yo me pedí un wrap, pero estaban buenísimos. Los probé y estaban buenísimos. Esa es la comida más típica de acá de Bélgica. And is Belgium also known for I would say the beer, yeah. Es conocida por la cerveza y no sé qué más. What else? They have the waffles, Belgian waffles. Los waffles están buenísimos. Comimos The unos. fries. True, the French fries. Las papas fritas, que en inglés se le dice French fries. Es muy gracioso porque según el nombre serían de Francia, pero no, son de Bélgica. Pasa que, how was the story? You told me about it. So, I'm not sure, but I think it was like during World War I or World War II, American soldiers came to Belgium and they had French fries, or they had fries, but they basically thought they were in France, so they started calling it French fries. But then they also renamed it Freedom Fries for a while because they didn't want it to be involved with the France. Ok, interesting. Cada vez aprendemos más de historia. Bueno, definitivamente en esta ciudad hay mucho arte. Claramente es la ciudad del arte acá en Bélgica, porque hay muchas galerías, hay muchos shops que están tremendos, tienen una calidad increíble. A donde caminas te cruzas con arte, cuadros, y lo bueno es que tienen buen gusto encima. Me ha parecido muy bueno todo. Usan muchos como acentos de colores re bonitos. También me gusta que hay mucha vegetación en la ciudad. Por ejemplo, tenés así todo como verde entre medio de los edificios. Hay arbolitos que me hace acordar mucho a Mendoza, a mi ciudad. Muy bonito, la verdad. Me gusta que haya tanto verde. Justo en este sector no hay tanto, donde estoy filmando esto, pero en general hay bastante. Otra cosa que nos explicaban recién es que los edificios acá pueden construir como quieran. Entonces la ciudad se vuelve bastante ecléctica, porque terminan habiendo edificios del color que sea, en vez de tener todo el mismo estilo. Lo cual está genial porque la hace mucho más interesante que otras ciudades de acá de Europa, aunque tiene el mismo estilo en algunas partes. Estamos por todos lados. En esta ciudad viven 500.000 de personas, así que no es una ciudad muy habitada, que digamos, pero la ciudad es chiquita, así que se nota bastante gente en las calles. Pregúntame si mis colegas no son suecos. Están tomando sol. Sale el sol y se paran así como si fueran girasoles. Los amo. Yo hago lo mismo, hace un frío encima, estamos cagados de frío.
Acá no hay protección. Te puedes caer muy fácil. Prometí que iba a tomar alcohol por primera vez después de 3 años en este festival, así que voy a cumplir con mi palabra. Gracias, Eric. Salud. Salud. This is soda. It doesn't have alcohol. What the fuck? It does? Okay. There we go. Now, if I start feeling drunk, I will record myself and explain what happened. I don't think so. Me parece muy curioso que no había seguridad, ni siquiera en la puerta, no te controlaban nada. Por ejemplo, yo entré con este bolsito y primero tenía miedo, digo, capaz que no me dejan entrar porque traigo la cámara, no sé qué. No había nada de control, había una sola persona que te chequeaba la entrada nada más, el ticket, y te ponía la cintita en la mano y nada más. Y adentro no había seguridad, no había nada. Y había gente importante, o sea, gente que trabaja para empresas resarpadas, que andás a ver la guita que tienen. No había nada de seguridad. O sea, tranquilamente podía entrar alguien con armas, con bomba, con lo que fuera, y nadie se iba a dar ni cuenta. Me pareció muy loco. Ya estamos listos para salir de vuelta. Vamos a volver ahora. La verdad que Antwerp está buenísimo, tiene muchísimo arte, muchas cosas copadas. También es una ciudad re chill, re tranquila, la gente acá muy piola, muy buena onda. Nos han tratado de 10 y el evento estuvo increíble. Volvemos con todas las energías del mundo, estuvo buenísimo venir acá. Lo re recomiendo para cualquier persona que le guste todo lo que es diseño, arte, arquitectura, lo que sea. Vénganse. Tremendo. Nos vemos en el próximo video.